Continuamos con más en la revista para hablar del voto electrónico. La ley ya ha sido aprobada y sancionada por ambas cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solamente falta su promulgación. Para hablar de este tema nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con la diputada demócrata Eliane Capobianco y el diputado del MAS, Henry Cabrera. Ambos muy buenos días. Bienvenidos a la revista. Diputada Capobianco, usted cuestionaba esta ley. ¿Por qué? Bueno, mire, creo que hay muchos aspectos que hemos venido cuestionando y hemos venido informando a la ciudadanía. En primer lugar, se ha aprobado en un proyecto de ley que era para empadronamiento permanente en el exterior. Incorporan el voto exterior, el voto electrónico en el exterior sin que haya ningún tipo de legislación en el país. Eso nos llamó mucho la atención, hicimos los cuestionamientos durante el debate y les preguntamos, le dijimos, ¿por qué están incorporando el voto electrónico en este proyecto de ley cuando no existe ninguna ley en que nos diga cómo se va a realizar el voto electrónico? En segundo lugar, tenemos la amarga experiencia que lo hemos vivido nuevamente ayer, lo han vivido el pueblo venezolano, el hecho de que a través del voto electrónico es una forma también que ha sido utilizada en Venezuela para someter al país. Ha habido un fuerte abstencionismo el día de ayer en Venezuela porque la ciudadanía tiene miedo de ir a votar, porque el voto electrónico no garantiza el secreto del voto. Pueden saber por quién ha votado los ciudadanos y de esa manera se ha sometido al pueblo boliviano hasta ahora. Diputado, ¿por qué se aprueba el voto electrónico en el extranjero si no hay esa modalidad acá en el país? Gracias, muy buenos días. Saludar a mi colega diputada Eliane. Primero, dejar en claro para que la población conozca. No se va a aplicar en esta próxima elección 2019, las elecciones generales en nuestro país. Se podrá implementar en futuras elecciones. Manifestaba muy bien la diputada y ahí tiene ella la respuesta. Aún no tenemos una ley para poder implementar el voto electrónico en el exterior. Lo que se ha realizado en este proyecto de ley es la modificación de 2 artículos de la ley 018 de la ley electoral y la ley 026 del régimen electoral. Por lo tanto, descartamos totalmente que se pueda aplicar en esta futura elección del 2019. ¿Para qué se lo hizo? Es para que se pueda ya ir trabajando el órgano electoral en una futura elección. En las próximas elecciones del 2024-25 se pueda implementar, pero antes se tiene que construir una ley para que se pueda aplicar el voto electrónico en el exterior. Lo otro, para que la población pueda conocer también, hablaba de las elecciones de Venezuela. La abstención siempre fue entre el 45 y 48%. Lo que ha ocurrido en Venezuela es una separación de votación entre el presidente Nicolás Maduro y el segundo de más del 40%. Lo mismo que ocurrió el 2014, el 12 de octubre en nuestro país. Evo Morales con el 61.3% y Samuel Doria Medina con el 24% y Tuto Quiroga con el 9%. Es la decisión soberana del pueblo boliviano, por lo tanto, y otro punto importante, en Venezuela las elecciones no son obligatorias, el voto no es obligatorio, es decisión de cada persona. Como opositores, ¿ustedes se van a oponer al voto electrónico dentro del país? Mire, nosotros vamos a oponernos a cualquier sistema del voto electrónico. Por ejemplo, le dijimos ese día a la presidenta Gabriela Montaño que no sea auditado y fiscalizado por la OEA. Creemos nosotros que es importantísimo aclarar a la ciudadanía qué sucede en Venezuela. Tienen un sistema de voto electrónico que no es fiscalizado ni es aprobado por la OEA y en anteriores elecciones han tenido un margen de fraude hasta de 1 millón de votos. Eso es lo que no queremos que ocurra en Bolivia. Decía el diputado Henry de que esto no va a ser aplicado en las próximas elecciones. No es cierto, no hay que mentir a la ciudadanía. El solo hecho de que ya esté habilitado en este proyecto de ley puede ser aplicado en cualquier momento, en las elecciones que vienen o en otras futuras, pero en ningún momento en la ley dice no se aplicará para las próximas elecciones. Entonces, yo creo que aquí este es un tema muy serio. Nosotros creemos que la única forma de garantizar, de disminuir las posibilidades de fraude en el país es a través del voto manual, porque han sucedido fenómenos en el país en anteriores elecciones que nos han mostrado de que la ciudadanía va y cuida su voto en el recinto y eso no podría ocurrir con el voto electrónico. ¿Por qué la necesidad de aprobar el voto electrónico en el extranjero? ¿Cuál es el objetivo? Nuevamente repito, no está aprobado el voto electrónico en el extranjero. Lo que se ha realizado es que, dice la ley, podrá ser implementado en unas próximas elecciones. Para llegar al 2019, que se pueda aplicar, necesitamos construir una ley. Bien, pero a donde futuro, se pueda. ¿Por qué esa necesidad? La necesidad
muy importante, tanto nosotros como nuestros compatriotas bolivianos que se encuentran en diferentes países necesitan y tienen el derecho de emitir su voto. Por lo tanto, trasladarse de un punto, porque no se implementa en cada uno de los departamentos, los lugares donde viven, en otros países, no se implementan las mesas electorales para que puedan emitir su voto. Por lo tanto, ellos también tienen el derecho de poder elegir, pero para poder llegar a ese punto y se pueda además implementar un voto electrónico en el exterior. Ojo que no estamos hablando de voto electrónico en nuestro país, voto electrónico del exterior. Tiene que construirse una ley y ese ciudadano que está a horas de viaje de la capital de ese país donde viven, tienen también la necesidad de poder emitir ese voto, que tiene que ser transparente. ¿Pero lo va a hacer desde su casa, desde su computadora? Eso es lo que tiene que construir además la propuesta del órgano electoral. Tiene que ser una propuesta que ellos puedan presentar hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional para que nosotros podamos aprobar. Otro punto, Gabriela, perdón. El MAS no necesita de que se pueda hacer fraudes, ni mucho menos vulnerar el derecho secreto de cada ciudadano. Repito nuevamente, en la última elección hemos ganado con más del 40% de diferencia con el segundo, que era Samuel Doria Medina. Eso se descarta. La participación en nuestro país, desde que está el presidente Evo Morales, ha subido a casi el 95% de participación. Por lo tanto, el MAS no necesita de fraude para ganar elecciones en nuestro país. ¿De cuántos extranjeros estaríamos hablando que tuvieran la oportunidad de votar? Una que quiero aclarar. Aquí está la redacción del proyecto de ley. Aquí en ningún momento dice de que no va a ser aplicada en las próximas elecciones. Dice el voto, dice que es a efecto de garantizar el ejercicio del derecho al voto de los bolivianos y las bolivianas residentes en el extranjero, el voto podrá ser electrónico. Podrá. No, o sea, en ningún momento dice que no va a ser aplicada en las próximas última palabra? Elecciones. El Tribunal Electoral puede decir si se aplica este año o no se aplica. Entonces yo creo que eso es importante que la ciudadanía lo entienda y esa es nuestra preocupación. ¿Qué incidencia tendría esta votación en unas actualmente elecciones? Aproximadamente en las últimas elecciones son 660.000 votos en el exterior, pero es que han emitido dos proyectos de ley. Uno es esta ley en el tema del voto, en el que han anulado también los notarios electorales en el extranjero. No sé cuál es la intención de eso. Nos parece a nosotros que los notarios electorales son los que fiscalizan en realidad todas las acciones eleccionarias en el extranjero y sin embargo han sido también anuladas. Hemos preguntado por qué no ha habido ninguna explicación. Entonces no sabemos realmente quiénes son los que van a fiscalizar en el futuro. El Tribunal Supremo Electoral decidirá quién va a fiscalizar y han conformado brigadas móviles para que haya un empadronamiento permanente a cargo de los consulados que es manejado por el Movimiento del Socialismo. Entonces sabemos que hay todo en realidad un movimiento para que la cantidad de votantes seguramente va a crecer en una proporción muy alta en el exterior y han aprobado. ¿Hay una estimación de cuánto? No podemos estimar porque no sabemos realmente qué más es lo que va a realizar el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo garantizar la imparcialidad, la veracidad de esta votación? ¿Habrá algún tipo de mecanismo para evitar esa susceptibilidad? Correcto, lo que no ha leído la diputada es justamente lo que usted dice. Dice para que se pueda implementar el voto electrónico tiene que cumplir los requisitos del paso 1. El paso 1 habla de imparcialidad, de transparencia, un voto soberano, un voto democrático, por lo tanto eso se tiene que implementar. Lo otro, la última elección del 2014, las elecciones generales, han votado alrededor de 357.000 a nivel nacional, más de 38 países que tienen el derecho, nuestros compatriotas bolivianos, de poder votar. Lo otro, lo que no le están diciendo, y yo me sorprendo hoy, que es en el debate de la Cámara de Diputados, donde estuvimos presentes, la mayoría, la gran participación de diputados de oposición y oficialismo manifestaron que están de acuerdo con el empadronamiento permanente. Eso me parece que hoy manifestar lo que no están de acuerdo no está bien. El compañero, el compatriota, el vecino, el hermano, el familiar de uno que se encuentra en otro país tiene el derecho de empadronarse, no solamente antes de las elecciones, tiene el derecho de empadronarse permanentemente y tiene el derecho de elegir a sus autoridades. Nuevamente repetimos, el MAS no necesita ningún fraude de ganar elecciones en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Una aclaración más. Yo creo que es importante aclarar, en países muy avanzados democráticamente como Holanda, como Bélgica, han quitado el voto electrónico porque no da confianza a la ciudadanía. Entonces esto nos muestra realmente de que se está utilizando el tema del voto electrónico y se ha implementado, y lo acabamos de ver con el diputado Henry. No saben cómo
cómo se va a aplicar ni por qué, sin embargo, lo aprueban en un proyecto de ley. Eso es lo que venimos observando como oposición y creemos que no hay que confundir a la ciudadanía y esas son las observaciones Bien, que se tenemos. nos ha ido el tiempo. Sí, Muchísimas perdón, gracias. No se va a aplicar el voto electrónico el 2019. Lo otro, quiero saludar el triunfo del presidente Nicolás Maduro con más del 40% y desde la brigada parlamentaria de Santa Cruz saludamos ese triunfo soberano de cada uno de los venezolanos en ese país. Muchísimas gracias a ambos. Continuamos con información.